quedar, como en el lote 192, Pluspetrol se quería quedar, pero no sabía si se podía quedar, si querían que se quede, lo que fuera. Entonces, ¿qué? Amarró los caballos. Pues, lo digo como conocimiento general, no tengo ningún conocimiento específico, pero uno tenía una sensación de que se invierte un poco menos. Tenemos dos historias tristes recientes que ustedes pueden recordar. El lote 3 y 4, que estaba con Interoil, que terminó con un juicio al Estado y un desastre. Y el lote 3 y 4, después se le tuvo que dar un año. El ministro, creo que fue una decisión discutida, pero el ministro le tuvo que dar un año a Interoil, pese a que había enjuiciado al Estado para que se quede un año más mientras conseguían a alguien que reemplace. Y el reemplazo terminó siendo GMP, Graña y Montero Petrolera, con un compromiso exploratorio bastante importante y en una oportunidad en la que Petroperú pudo haber participado y decidió no participar. Si esto se daba 5 años antes, si Interoil era una buena empresa, ganaba y decidía quedarse y a seguir haciendo sus inversiones, y si GMP, que es el adjudicatario, lo hubiera sabido con 5 años de anticipación, ha podido acercarse para en el ámbito privado negociar con el que estaba ahí cómo seguían invirtiendo y cómo repartían las ganancias de la inversión de aquel periodo. Yo creo que hubiera sido positivo y es una cosa que probablemente se podría haber hecho. Más sencillo es ampliar los horizontes de los contratos. Entonces, hoy día el contrato da 30 años para crudo, 40 años para gas y no se puede renovar, y la propuesta incluye la posibilidad de ser renovado, ¿no? Tenemos ahí, hay una cosa que yo pensaría en beneficio de los contratos ya existentes, que es que no se debería tener que optar entre los 10 años de prórroga y los 10 años de extensión y los 20 años de prórroga, como dice creo que la 10ª disposición transitoria, sino que debería poderse pedir ambas cosas para los contratos que están ahí. Es decir, que todos puedan sumar los 30, bueno, pues me quedan 10 más. ¿Ustedes se imaginan el impacto económico que tendría en un contrato al que le quedan 4 años decirle que va a tener 14? O sea, de cualquier forma va a llegar inversión, sea porque el que está ahí se vuelve atractivo para que otro lo compre o porque consigue recursos para ponerle. Entonces, el impacto económico, que es solo una vez, ¿no? Que es cuando se cambia la norma. Luego es el impacto normal de la norma, pero el impacto económico que va a tener solo el cambio de la norma es una revalorización de los contratos y una atracción de la inversión, lo cual creo que es importante para el país en cualquier circunstancia. Sé que estoy con el tiempo un poco justito. Solo quisiera mencionar 3 o 4 artículos con modificaciones puntuales. En el artículo 6L, que es el que dice la ventanilla única, yo creo que no debería estar porque esto ya está dispuesto. Esto afecta a la disposición final 9ª, si no me equivoco. En el 6M y en el 70F, que refieren a la inclusión de cláusulas anticorrupción, solo lo menciono porque de verdad es fundamental que eso esté en la norma. Por favor, que no se caiga. Ojalá que el Ejecutivo tenga una cláusula anticorrupción eficiente y que se vea representada en todos sus contratos de la misma forma, no que cada sector termine con una propia cláusula anticorrupción. Pero eso ya creo que va a ser más labor del Ejecutivo. En el artículo 25, sobre el mantenimiento de áreas, se habla de un periodo de retención de 5 años. Hay contratos actuales que tienen periodos de retención mayores. De pronto, el texto más saludable sería decir algo así como el periodo de retención que se apruebe en cada contrato, y será una condición más a negociar en los contratos. Los periodos de retención lo que me permiten a mí es, pasado el periodo de exploración, retener algunas áreas donde también voy a hacer exploración, pese a que estoy ya en la etapa de explotación. Si yo no retuviera periodos, mi lote se reduce a las zonas donde estoy explotando y las áreas de seguridad. Entonces me permiten hacer un poquito más de exploración, donde yo, que soy quien tiene la mejor información, puedo decidir jugarme unas monedas más como inversionista, ¿no? El artículo 44, creo que debe ampliarse porque debe excluirse la prohibición de quema y venteo a los pozos exploratorios y confirmatorios. ¿Por qué? Porque para comercializar los gases, el petróleo sale con gases y lo que se ventea o se quema es el gas que no tienes cómo utilizarlo. Si estás en una zona con infraestructura adecuada
y los precios responden, tú puedes querer transportar ese gas y comercializarlo. Pasa en el noroeste, en las regiones en tierra. Pero si estás en el medio del mar y tú tienes un pozo exploratorio, te va a salir, como te salen las pruebas crudo, te va a salir gas y tienes que poder hacer algo con el gas. Y no es económicamente viable transportarlo ni generar unas facilidades para reinyectarlo al pozo y darle presión. Entonces debería verse que en la norma se permita, como hoy día se permite la autorización de quema para situaciones excepcionales, y es una de las cosas que hace la DGH, dar autorizaciones de quema por volúmenes y periodos de tiempo, debería permitirse que, que existe esta facultad y que esté en la norma, ¿no? Entonces, yo si pudiera sugerir algo, lo ampliaría en el sentido que una de las excepciones a la prohibición sean aquellas que correspondan a pozos exploratorios y confirmatorios, que por su propia naturaleza no aparean facilidades. Entonces, obviamente eso tiene que ser verificado por la autoridad supervisora, que será la DGH o el Viceministerio de Hidrocarburos, pero que esté en la norma para que luego el funcionario no diga no lo puedo hacer porque la ley me prohíbe tajantemente hacerlo. Con lo cual complicamos la actividad que no se imaginan. Hay una cosa que yo aprendí cuando empecé en la industria, era que mucho más saludable para el medio ambiente era ese humo negro que sale de quemar el gas que ventearlo sin que nadie lo mire, porque al quemarlo las células se descomponen, las moléculas se descomponen de una forma que se genera un elemento menos contaminante al ambiente, pese a que visualmente sea un poco desagradable. Lo siguiente, en el artículo 71, debería aclararse que las transferencias de autorizaciones e instrumentos al nuevo contratista deberían ser a título gratuito. Cuando acaba un contrato, Petroperú obtiene los bienes que no se pueden remover a título gratuito, Petro, obtiene los bienes y obtiene los permisos. Costando lo que cuesta sacar un permiso en nuestro país, sería ideal, en la medida que los permisos tengan vigencia en el tiempo, que puedan ser trasladados al nuevo contratista, lo que va a significar un ahorro de tiempo y de menos desgaste social. Sí, a título gratuito, porque a Perupetro no le han costado nada tampoco. Y ya Perupetro está cobrando por bienes que le han dado gratis, porque los bienes sí se transfieren a un precio. Pero, ¿en qué discusión podríamos entrar en valorizar un EIA? O sea, tiene un precio porque costó hacerlo, pero el que le costó hacerlo fue al otro. ¿Cuánto de ese precio ya lo recuperó mientras explotó? Creo que evitaría una serie de problemas. Yo propondría que sea título gratuito y si no que se valore, pero que se puedan transferir los instrumentos. Creo que los instrumentos ambientales y autorizaciones sí deberían ser a título gratuito porque no han representado ningún egreso para el Estado. Es más, en todas las actividades de contratación que ha hecho el contratista previo para obtenerlos, el Estado ha obtenido impuestos, ¿no? Finalmente, el último punto que quería tocar sobre estos temas es que el artículo 76, que es el que dispone que el Estado puede, en situaciones de desabastecimiento, requerir los bienes, debería hacer una referencia al artículo 43. El artículo 43 es el que dispone históricamente que si es que el Estado requiere comprar, yo tengo la obligación de venderle, pero le vendo al precio de mercado. Entonces, lo que creo que para que no haya un error de interpretación, más un tema de técnica legislativa, creo que el artículo 76, que incorpora un nuevo texto, debe hacer dentro, algo que diga así como dentro de lo dispuesto en el artículo 43, ¿no? Es una cosa muy pequeña de técnica. Yo lamento que no haya llegado el correo aparentemente, pero insistiré y la presentación se las dejo. Eran notas personales, no tenía preparado un PowerPoint y estoy a disposición si es que queda tiempo para absorber las preguntas que ustedes consideren. No, agradecerte, mi querido doctor, por la brillante exposición, muy ilustrativa, por supuesto, nos sirve bastante. ¿Quieres hacer alguna intervención, congresista Aramayo, por favor, para ir concluyendo? Gracias, presidente. Sé que estamos contra el tiempo, pero yo logro entender que la presentación del doctor Hamann se concentra básicamente en la primera parte, en la pertinencia del uso de instrumentos más allá de los plazos que había aludido respecto a la certificadora. Y en el tema contractual entiendo que tiene que ser para garantizar mayor predictibilidad por parte del nuevo inversionista o el mismo en caso se hiciera del contrato de la concesión.
El tema de la cláusula anticorrupción también parece interesante, presidente, poder mantenerla. Creo que varios de los invitados han precisado, sí, habría que mejorar o estandarizarla en todo caso para que no vaya a ser susceptible de mayor interpretación. Y en general yo quedo bastante satisfecha con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Bueno, muy agradecido nuevamente, mi querido doctor Hamann. Muchísimas gracias por su contribución. Sé que usted está con la mejor predisposición para, digamos, atender algunas consultas nuestras. Muy agradecido y en cualquier momento nos volveremos a ver. Muchas gracias, es un honor siempre poder colaborar con ustedes y en lo que requieran estoy a disposición. Muchísimas gracias. Permiso. Muy bien. Suspendemos la reunión por unos minutos. Muy bien.
Continuamos entonces con la reunión de trabajo. Doy la bienvenida al señor Luis Eduardo García Rosell, presidente del directorio de Petroperú, a la congresista Alejandra Aramayo que nos acompaña y también a los señores asesores de la comisión y del grupo de trabajo. Decirle al señor presidente de Petroperú de que en primer lugar le agradecemos por su predisposición permanente para poder atender las invitaciones que le hacemos y para en este caso en particular escuchar la opinión institucional respecto de este proyecto de ley que el propio Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República y que en el concepto del legislativo es un proyecto que debe conocerse mejor para poder discutirse con mejor propiedad incluso al interior y además también debiera socializarse ante la opinión pública nacional y por esa razón es que hemos estado realizando diversas audiencias públicas descentralizadas en diferentes ciudades del país, principalmente en aquellas regiones vinculadas al quehacer de la actividad de los hidrocarburos. Concluiremos el día de mañana con las audiencias en la ciudad de Cusco y posteriormente ya nos dedicaremos en un par de semanas que quedan a trabajar el informe que debemos realizar a la comisión respectiva para que esta a su vez se discuta, se apruebe eventualmente y luego se vea en el Pleno este proyecto de ley. Don Luis Eduardo García Rosell, le doy la bienvenida nuevamente. Le invito a que, en primer lugar, también disculpándonos por el retraso que hemos tenido y dentro de la brevedad del caso, por favor, le cedemos los minutos para que usted pueda intervenir y hacernos conocer cuál es su opinión al respecto del proyecto de ley. Bienvenido. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y saludo que se esté revisando con toda la seriedad del caso este proyecto de ley para de una vez promover la actividad hidrocarburífera en el país y poder generar valor que tanto se necesita. Esta es una presentación relativamente corta y quiero compartir con ustedes, si pasamos al siguiente pantallazo, los objetivos que entiendo. Del proyecto de ley queda claro que lo que se busca es reactivar la industria y cumplir pues, con los lineamientos de la política energética nacional y hacer énfasis en las actividades de exploración y explotación. Con relación a la presentación, yo voy a hacer comentarios desde una óptica de negocio. Yo soy ingeniero, no soy abogado, y creo que lo que tenemos que hacer énfasis es en los fundamentos para que esta actividad de distintas empresas en donde también participa Petroperú sea sostenible en el tiempo. Voy a mencionar los problemas que tienen las empresas petroleras y plantear soluciones a ellas. Asimismo, de qué manera es que, de acuerdo al rol que tiene Petroperú a través del oleoducto norperuano, es que podemos poner en valor y generar un nuevo modelo de negocio que agregue valor al país. Nosotros en la siguiente pantalla podemos ver los 7 problemas que hemos identificado y ese es el punto de partida. Conversando con las distintas empresas petroleras que operan en el país, si bien son muchos los problemas existentes, yo diría que son 7 los principales. El primero de ellos es el corto plazo de adjudicación que tienen los lotes petroleros. Estos cortos plazos no promueven inversión alguna y las empresas, los inversionistas, no hacen inversión que no vaya a ser rentable. Entonces, un primer problema es el tema de los plazos. Un segundo problema es el de las altas tasas de las regalías que se cobran. Inclusive algunas de ellas están basadas en función al volumen. Y esto es contraproducente. Cuando los precios caen y los márgenes se reducen como consecuencia de ello, uno a veces apela al volumen para que un mayor volumen pueda diluir los costos fijos. Sin embargo, hay esquemas de fijación de tarifas en donde a mayor volumen, mayor tasa. Entonces no tiene una lógica económica válida. El tercer problema es la baja confiabilidad que tiene el transporte de crudo a través del oleoducto. Y esto por 2 razones. Por la antigüedad que tiene el ducto y su nivel tecnológico
Y segundo, por los continuos cortes o atentados de los que es objeto. Entonces, hay poca confianza en las empresas petroleras respecto a la confiabilidad de que el crudo se transporte correctamente. Un cuarto problema está relacionado al alto costo de transporte o la tarifa, como se le conoce en este sector, la tarifa de transporte de crudo y también la dilución del crudo pesado. La tarifa está, de acuerdo a la norma vigente, los costos de Petroperú se dividen entre el número de barriles que se van a transportar y esto no promueve la eficiencia ni la competitividad, simplemente es un traspaso de costos y esto afecta adversamente a las empresas del sector. Y con relación al crudo pesado, en la Amazonía tenemos crudo pesado y liviano, pero predomina el pesado. Y el costo para transportarla se eleva, ya que este crudo requiere ser diluido con crudo liviano o con diluyentes, y eso afecta los márgenes. El quinto problema es el alto nivel de exigencia ambiental respecto a países vecinos. Si nosotros hacemos una invitación o queremos promover la inversión que hagan empresas importantes de determinado tamaño del exterior, ellos obviamente lo que van a hacer es comparar nuestras exigencias ambientales respecto a lo que Colombia y Ecuador demanda. Y si nuestras exigencias son mayores, se irán a donde son menores. El sexto problema son las demandas sociales de las comunidades que están alrededor del ducto. Y todos somos conscientes que ha habido ausencia del Estado en estas comunidades afectando de una manera importante y son demandas justas. Y el último problema está vinculado a la seguridad que da el Estado a la infraestructura del oleoducto. En donde no hay seguridad, la Fiscalía no ha detenido absolutamente a nadie respecto a tantos atentados que han habido. Hubo hace poco un secuestro en una comunidad en donde 3 de las personas que lograron escapar, uno terminó ahogado en uno de los ríos e inclusive se retiene al personal cuando hay demandas. Entonces, la seguridad es un problema muy importante. Si no hay seguridad, desarrollar una actividad empresarial es problema. Pero yo no he querido limitarme a los problemas que hay. Yo lo que he querido señalar en esta presentación es la solución a estos principales problemas. Con relación al tema de los plazos, la solución es muy simple. Tenemos que ampliar la adjudicación, ampliar los plazos para adjudicar los lotes, de manera que el periodo de recuperación de la inversión sea razonable. Y eso la nueva ley orgánica, o este proyecto de ley lo contempla. Con relación a las regalías, acá hay que fijarlas, hay que hacer regalías variables en función al precio internacional del crudo. De manera de que cuando los precios estén bajos, estén deprimidos, por lo menos no se detenga la actividad empresarial. Porque lo que terminan haciendo las empresas petroleras es, si empiezan a perder dinero, paran sus operaciones y no solamente no se generan regalías, sino adicionalmente hay el despido de personal y entramos en un círculo vicioso del que es difícil de salir. Cuando el precio está alto, si la tasa sube, entonces todos vamos a ganar. Y esa es la idea, pasar del círculo vicioso que hoy tenemos al círculo virtuoso. Esto se aplica en otros países. Tasas variables en función al precio internacional del crudo. Una corta interrupción, mi querido presidente, básicamente para preguntarle si esta fijación de regalías variables podría ser no solamente en función del precio, sino del tipo de crudo, ¿o cómo lo ve? Yo lo que veo es que esto es una cuestión netamente financiera de márgenes, porque hay crudos que tienen mejor valor que otros. Entonces, si nosotros incorporamos las variables con esos detalles de calidad de crudo, creo que ninguna empresa petrolera va a estar en contra de ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un modelo inteligente que haga que todos ganemos y que cuando la situación sea crítica, por lo menos no detengamos la actividad empresarial de las empresas, ¿no? El cuarto tema
El tercer tema es actualizar tecnológicamente el ducto. He señalado, este es un ducto que tiene muchos años, más de 40 años, que se le ha hecho mantenimiento, pero no está actualizado tecnológicamente. Pero si nosotros actualizásemos el ducto, eso no nos va a generar necesariamente un barril más de crudo. Entonces, el problema está en que todos los millones de dólares que haya que invertir no van a tener fuente de repago, pero igual hay que arreglar este ducto. Y esto combina con la solución al cuarto problema, y es la extensión del ducto hacia los lotes donde hay producción. Nosotros tenemos una estructura del oleoducto que es la misma de hace 40 años. Sin embargo, donde está la producción está en el lote 67, que es donde Perenco opera, y eso está a 200 kilómetros de Andoas. Entonces, hay que extender un ducto desde Andoas hasta el lote 67. Eso obviamente tiene un fundamento económico. Y lo que se busca es que esa inversión y el costo operativo de esa inversión sea menor a lo que hoy tiene que gastar esa empresa en trasladar el ducto hasta poner el crudo en algún lugar del oleoducto, ¿no? Perdón. Ahí Petroperú ha hecho algún anuncio en el sentido de la posibilidad de que sea esta empresa quien haga los trabajos de extensión de los ductos. Algunos sectores, hoy en la mañana, por ejemplo, algunos de los intervinientes cuestionaban el hecho de que Petroperú incurra en esta inversión, ¿no? ¿Cómo lo ve esto? ¿Por qué Petroperú en todo caso? Nosotros tenemos que analizar no solamente el problema del ducto, sino el problema de la empresa en su conjunto. Y nosotros como Petroperú estamos inmersos con un proyecto importante, un megaproyecto como es la refinería Talara. Talara nos va a demandar una inversión que se ha logrado reducir de 5.400 a 5.000 millones de dólares. Y bueno, estamos en la etapa de inversión. Recién empezaremos a operar en enero del año 2021 esta nueva refinería. Si nosotros a este proyecto le agregamos el proyecto de extensión del ducto, estamos metiendo más deuda de la que responsablemente deberíamos tener. Por otro lado, nosotros tenemos un compromiso con el mercado internacional de bonos, y es cuando emitimos los bonos, las preguntas que salieron fueron directas y fueron: ustedes van a estar en el upstream, en la exploración y explotación, y ustedes van a reparar el ducto, y les dijimos que eso tenía